Saludos para todos en este precioso día. Les habla una vez más su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan y que nos ven en esta transmisión. Este es el programa Las Buenas Noticias de Jesús, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche, originando Holy Fire Radio, la distinta, la diferente emisora que origina en Jacksonville, dirigida por nuestro hermano y amigo Nachi Collazo Cruz, a quien le damos gracias por esta oportunidad de estar ministrando aquí todos los jueves. También le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook Live, por YouTube Live, y también un abrazo a todos los que nos están escuchando a través de nuestra transmisión de audio, podcast, en los diferentes países donde llega la misma. Estamos muy contentos, muy agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes para ministrar la palabra del Señor y para compartir con ustedes las bendiciones que el Dios del Altísimo nos ha regalado. En esta semana en América se celebra el Día de Acción de Gracias y queremos saludar a todos los hermanos. Un abrazo en este día y les pedimos que saquen un momento para que den gracias a Dios, aunque nosotros como creyentes todo lo hacemos todos los días. Saque un momento para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año, especialmente en este tiempo de pandemia, donde Dios nos ha guardado, nos ha bendecido y ha estado con nosotros en medio de esta situación tan difícil. Rogamos y pedimos a Dios que Él siga metiendo su mano de misericordia y su mano de amor para que las bendiciones que Él tiene para nosotros no se hagan esperar, que pronto esta pandemia pare y podamos llevar nuevamente nuestra vida de cotidiana, no solamente por regresar a lo que hacíamos, sino porque hay mucha gente que está esperando para salir al campo a predicar la palabra, a lugares donde nunca ha llegado el evangelio y lugares donde nunca se ha escuchado el nombre de Jesús. Por eso es que estamos orando a Dios para que Dios meta su mano y finalmente estos trabajadores puedan llegar al lugar donde necesitan llegar a llevar el evangelio de Jesús. Hablando de lugares donde nunca ha llegado el evangelio, queremos comenzar en esta hora compartiendo con ustedes nuestra cápsula de oración misionera, En este día vamos a estar orando por Kosovo. Kosovo se encuentra en el continente de Europa. Su ciudad capital es Pristina. Es una república que tiene una población de 1.895.250. Los principales grupos de personas en esta ciudad, o más bien en esta región, son albaneses con un 92.9%, bosnios con un 1.6%, serbios 1.5%, turcos 1.1%, ascalí 0.9%, egipcios 0.7%, gorani 0.6%, y hay romaníes el 0.5%, otros no especificados el 0.2%. La religión musulmana es la religión principal con un 95.6% de la población. La religión católica romana con 2.2%, ortodoxos 1.5%, ninguno 0.07% y no especificado 0.6%. El idioma principal es el albanés,
seguido por el bosnio, el serbio, el turco y otros. El 63.6% de la población no ha sido alcanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se les ha predicado del evangelio, no hay iglesia en medio de ellos y probablemente la Biblia no está traducida en su idioma. Dentro de las peticiones de oración que tenemos por Kosovo están las siguientes. Oremos por la paz de Jesús para sanar el odio entre serbios, étnicos y albaneses. Esta región ha sido víctima de una gran guerra que ha estado aconteciendo entre estos grupos étnicos, y oremos para que la paz de Jesús sane el odio que todavía existe entre ellos. También oremos por el crecimiento espiritual y la proclamación audaz entre el pequeño grupo de cristianos comprometidos, para que Dios le dé una llenura de su espíritu y puedan tener el valor para proclamar el evangelio en medio de una sociedad que es mayormente musulmana. Y hablando de la población musulmana, oremos por la libertad continua para evangelizar entre el 80% de la población musulmana. Oramos a Dios para pedir por estas peticiones y también oramos a Dios para presentar nuestro programa en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos a ti por Kosovo. Te pedimos, Señor, por esta nación, para que tu misericordia y tu gracia les acompañe, para que seas con ellos en medio de las luchas y vicisitudes que ellos atraviesan. Mira, Señor, oramos por la paz tuya, para que sanes el odio entre serbios, étnicos y albaneses. Ten misericordia, Señor, que ellos puedan poner sus diferencias a un lado y que ellos puedan vivir en paz en esta nación. Señor, también te pedimos por el crecimiento espiritual y por la proclamación, Señor, entre el pequeño grupo de cristianos comprometidos. Te pedimos que de igual manera como tu espíritu descendió en el día de Pentecostés, descienda sobre este grupo de creyentes para que, Señor, ellos puedan tener el valor, la osadía, Señor, y puedan, Dios mío, proclamar tu palabra con libertad. Y a pesar de cualquier situación de persecución o de hostigamiento, ellos puedan ver en ti, Señor, el poder, la unción y la gracia, el amor y la misericordia para seguir proclamando tu palabra. Señor, de igual manera te pedimos para que tú sigas abriendo las puertas y haya una libertad continua para evangelizar entre el medio del 80% de la población musulmana en este país. Dios mío, pon amor entre tu pueblo para que ellos puedan demostrar el amor tuyo a los musulmanes, Señor. Revélate con sueños, apariciones personales, Dios mío, con visiones y con milagros portentosos y poderosos para que ellos, Dios mío, entiendan que tú eres Jesús, el Salvador del mundo, un Dios personal que se revela al mundo, que se revela a las personas. Glorifícate en esta nación, la dejamos en tus manos para la gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a ministrar tu palabra, pedimos la unción, el poder, la gracia, la bendición, la sabiduría y el portento para también ministrar tu palabra a aquellos que nos escuchan, Señor, a través de la radio y de las redes, Señor, sociales, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ya vamos a continuar con la presentación de la palabra. Durante las semanas anteriores hemos comenzado con la historia de David, la historia del rey David, y estuvimos viendo y hablando acerca de los dos hombres importantes al comienzo de la historia de David, que son Samuel como profeta, Samuel como sacerdote y también el rey Saúl, que fue llamado por Dios cuando el pueblo le exigió un rey. Dios lo unge con su espíritu
Y Saúl también es uno de los personajes principales en la historia del rey David. Estuvimos viendo cómo entonces Saúl es desechado. Dios en el capítulo 16 de Primera de Samuel unge a David como rey de Israel, y cuando el espíritu malo de parte de Dios acechaba a Saúl, Saúl manda a buscar a David para que venga al palacio, y David toca para él, y cuando David toca, este espíritu malo se aleja de Saúl. Luego comenzamos en el capítulo 17 a hablar acerca de el encuentro que tiene David con Goliat, y cuando David llega a donde están sus hermanos que están en la guerra con Saúl, encontramos que se suscita una contienda entre hermanos. En el capítulo 17, el verso 28, leemos así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Lo que sucede es que David escuchó que Goliat desafiaba a los guerreros de Israel, y ninguno de ellos pues respondía a la solicitud que hacía Goliat. Y entonces David comenzó a preguntar que quién era este filisteo incircunciso que estaba provocando a los escuadrones de Israel. Y David comenzó a preguntar y comenzó a indagar, y esto no le gustó a los hermanos de David, especialmente Eliab. Y pues Eliab se refirió a David de esta manera. Fíjense ustedes que lo llamó como que era soberbio, y que en su corazón lo que había era malicia, y que sencillamente él había venido a ver la batalla. Y es precisamente eso lo que vemos en estos elementos acerca de David que menciona su hermano Eliab. Dice, Eliab menciona que David tiene soberbia, que tiene malicia de corazón, y que ha venido para ver la batalla. En resumen, lo culpó de orgullo y de ambición. Fíjense ustedes, amados hermanos, que este es un patrón que a veces se da en medio de los hermanos seculares. Hay una batalla interna entre ellos, especialmente de los mayores hacia los menores, por ocupar lugares de prominencia dentro de la familia, o de tener mayor atención de los padres hacia ellos. Los hijos menores a veces en nuestras familias sufren porque son desatendidos por los padres, dándole preferencia a los hermanos mayores. Por consiguiente, esta misma tendencia es la que heredan estos hijos mayores, y asimismo lo manifiestan contra los hijos menores. Eliab era uno de los mayores y David era el menor, y siempre había sido, por así decirlo, subestimado por sus hermanos, como que no podía hacer nada. Sus hermanos ya eran gente de guerra que habían estado peleando con Saúl, y por eso entonces subestiman a David y acusan a David de que su corazón era un corazón soberbio, que lo que había era maldad, y que sencillamente había venido a ver lo que se veía en esta batalla, y que no tenía buenas intenciones. Mas, sin embargo, vamos a ver que la Biblia nos enseña que esa no era la razón por la cual David estaba
preguntando o estaba inquiriendo de los demás que cuál era la situación que se estaba dando, sino que David tenía un gran celo por la palabra de Dios, por así decirlo, tenía un gran celo por la situación del pueblo de Dios, y él tenía una relación muy personal con Dios. Lo podemos ver en los primeros capítulos del ungimiento como rey, cuando es lleno del Espíritu Santo, y lo podemos ver en los primeros momentos de su vida con su relación con Dios cuando está en el campo, y es precisamente lo que David va a mencionar en este capítulo cuando se refiere a Goliat. Goliat lo insulta y David le dice que él no tiene miedo de él, y aun cuando habla con Saúl pidiéndole a Saúl que lo envíe a la batalla, él menciona que cuando venían animales fieros y salvajes a pelear contra su rebaño de ovejas, David los defendía con el poder del Espíritu de Dios. Así que en esta situación entre sus hermanos podemos ver que Eliab menosprecia a David también. Pero en el verso 29, David respondió y dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Fíjense ustedes que David ejerció, número 1, mansedumbre; número 2, paciencia; y número 3, constancia; y por último, no rindió maldición por maldición. Aquí estamos hablando una vez más conflicto entre hermanos, entre los hermanos mayores y David. El hermano mayor insulta a David, pero David no paga mal con mal, sino que David sencillamente responde de una manera mansa, diciéndole que él no ha hecho nada, que sencillamente su hermano está hablando por hablar y que él no tiene malas intenciones. Y esta paciencia y constancia, o sea, es constante en su comportamiento, nos muestra un gran dominio de David en no sencillamente pelear en batallas que él sabía que no merecían su atención. Él no tenía ninguna intención de discutir o pelear con su hermano. Le estaba claro en lo que quería hacer, y por eso no paga mal con mal en cuanto a la respuesta hacia su hermano. Vemos aquí un pasaje donde en Proverbios 15:1, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense ustedes que si David hubiera contestado de mala manera y hubiera contestado ásperamente a su hermano, probablemente ellos se hubieran dedicado a pelear y a discutir el uno con el otro. Y esto es precisamente lo que quiere el enemigo a veces cuando nosotros tenemos algunas diferencias de opiniones entre nuestros hermanos, hablando ya como hermanos en la fe. A veces se presentan diferencias de opiniones, a veces se presentan discrepancias, no estamos de acuerdo en cómo se debe de ejercer un estilo de liderazgo o cómo debemos de actuar en situaciones de crisis, y en vez de enfrentar la crisis o enfrentar la situación difícil, nos ocupamos más en nuestras diferencias y en nuestras discrepancias y nos ofendemos y contestamos de manera áspera. Pero como hemos leído, la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Puede haber una persona hablándole ásperamente a usted, hablándole fuerte, pero si usted contesta de una manera tranquilo y en paz, esa ira va a ser quitada por esa respuesta. Por el contrario, la Biblia dice que si la palabra áspera, que la palabra áspera
hace subir el furor, o sea, el mal humor, o sea, el coraje. Si tú le hablas fuerte a alguien que está molesto, esa persona entonces se va a poner más molesto, va a contestar de una manera más áspera. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que va a haber una discusión. Por otro lado, si hablas de manera bondadosa y suave, las personas que están enojadas se tranquilizarán. Si le hablas mal y gritando, solo se enojarán más. Cuando esto sucede y se da esta situación entre estos dos hermanos, pues en el Salmo, en el verso número 30 dice que David se apartó de él, de su hermano, hacia otra persona y preguntó de igual manera y le dieron la misma respuesta que antes. O sea, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta era que el que venciera a Goliat, pues sencillamente se le iban a dar unas gratificaciones que incluían Saúl le iba a dar su hija como esposa, no iba a pagar impuestos y se le iba a dar riqueza. Y cuando los guerreros de Israel, los soldados de Israel oyeron las palabras de David en el verso 31, dice que lo refirieron delante de Saúl y que Saúl hizo venir a David delante de él. Y en el verso 32, miren, y 33, miren cómo le contesta, o más bien cómo le habla David a Saúl. Dice así ese verso en la versión Reina Valera del 60. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, ¿a causa de quién? A causa de Goliat, a causa del gigante, a causa del paladín filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermano, qué tremendo el valor de David. Qué tremenda la osadía de David desde el punto de vista positivo. Fíjense ustedes que este era un jovencito que no tenía experiencia de guerra. Era un jovencito que no sabía utilizar las armas de guerra. Lo vamos a ver cuando Saúl trata de vestirlo de sus ropas y trata de darle las armas de él para que David pelee. Era un jovencito que no tenía el tamaño de Goliat. Goliat era un gigante, era un hombre entre 7 a 9 pies que tenía experiencia de guerra con una lanza enorme y pesada y estaba dispuesto a matar al que fuera con tal de vencer a sus enemigos. Mas, sin embargo, David le dice al rey, está hablando con el rey de Israel, le dice, no desmayes, no tengas miedo. Yo voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. Y Saúl entonces le dice a David, porque fíjense que David está actuando en el espíritu. Cuando usted actúa en el espíritu, usted ve las cosas que no son como si fuesen. Es un elemento de la fe. En Hebreo 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la seguridad de recibir lo que no se ve. Y es la confianza de que voy a obtener lo que creo. Y esta era la vista espiritual de David. Él está viendo al filisteo ya muerto. Él lo está viendo derrotado. Él lo está viendo caído. Él lo está viendo como que su cabeza allá ha sido cortada y que su cuerpo ha sido entregado a las aves de los cielos. Y esta es la situación que lleva a David a ofrecerse para pelear contra el filisteo. Si tú estás viendo una crisis con los ojos materiales, entonces lo que vas a ver es cómo te afecta la crisis.
cómo te duele esa crisis, cómo te molesta esa enfermedad, cómo te agobia ese problema, cómo estás en un callejón sin salida y no encuentras qué hacer. Pero si tú has puesto tu fe en Dios y tu fe en el Señor, entonces tú vas a ver por el Espíritu, vas a creer, vas a confiar, vas a entender que tú podrás caminar sobre las aguas, tú podrás atravesar esa prueba que te está agobiando y podrás vencerla. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir caminando, confiando en el Señor. Y David está en esta esfera espiritual. David está en este mundo, ¿sabes? Pero lamentablemente Saúl no estaba. Y por eso en el verso 33, mire cómo le dice Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Le está hablando negativamente. No podrás, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Saúl está viendo lo material. Eres un muchacho, no tienes la capacidad. Aquel es un hombre de guerra de toda la vida. ¿Ves? Tú no puedes contra él. Pero David ciertamente, como les menciono, está en una esfera espiritual. Y por eso es que entonces David le habla a Saúl sobre sus experiencias con el poder del Espíritu Santo, habitándolo para servir. En primera de Samuel, capítulo 16, 13, como les he mencionado anteriormente, cuando Samuel va donde Isaí, el padre de David, a ungir al que Dios le había dicho que sería rey, que todavía Samuel no sabía quién era. Samuel está obedeciendo a Dios y va camino hacia casa de Isaí en Belén y llama todos sus hijos. Isaí pasan delante de él. Dios le dice: ninguno de esos es, porque ustedes ven lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Y entonces cuando finalmente mandan a buscar a David de detrás de las ovejas, Dios le dice en el verso 12: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, dice el verso 13, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y este es el punto culminante de este asunto que les quiero contar. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, el Espíritu de Dios había venido sobre David y ese Espíritu Santo lo había habilitado para servir. Y lo primero que vemos es que David está en el campo con sus ovejas, y esto es lo que dice así el verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Fíjense ustedes, David le está hablando a Saúl sobre sus experiencias con el poder del Espíritu Santo y le está diciendo: mira, Saúl, cuando yo estaba en el campo cuidando de las ovejas, venía un oso, venía un león y tomaba algún cordero. Yo iba y perseguía a ese animal y lo hería y sacaba ese cordero, esa oveja, de la boca del animal, y si me atacaba, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No importa lo que fuera, oso o león. Ahora, en tu cabal, o sea, en tus cabales, como decía, como decimos, tú pensando escuetamente o pensando de una manera clara, ¿puede un joven
matar un león o matar un oso con meramente sus manos. Tenía que haber un poder sobrenatural tan y tan fuerte del Espíritu que capacitara y habilitara a David para que pudiese hacer esto. Y por eso es que habiendo tenido esas experiencias David en el campo y habiendo David matado a estos animales en la defensa de las ovejas que él pastoreaba, ahora David tiene la capacidad y tiene el valor y tiene la confianza, la entereza, ¿ve?, de poder decirle a Saúl esto. Y en el verso 36, entonces él añade: habiendo yo hecho todas estas cosas, Saúl, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjense, hermanos, que está aquí David diciendo que este hombre que no tiene conocimiento de Dios, que está ofendiendo al pueblo de Dios, que ha lanzado un reto al pueblo de Dios, de la misma manera en que él mató los osos y los leones, asimismo, él va a hacer con este gigante. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y entonces dice en el 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Fíjense ustedes todas las veces que David se refiere a Dios por su nombre. Se refiere al Dios viviente, se refiere a Jehová, se refiere a Dios como un Dios con el cual está familiarizado. Y aquí vemos entonces que de acuerdo a este principio que nos presenta David aquí, encontramos que el Espíritu Santo nos da poder para servir. Y el Antiguo Testamento no es la excepción. A veces pensamos que el Espíritu Santo solamente se está moviendo en el Nuevo Testamento, pero tenemos que recordar que Dios es un Dios trino, que aunque son tres personas y cada una de estas personas son Dios y se está moviendo dentro de la administración del ministerio relacionado con el hombre en cada una de las esferas de la historia, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están en el Antiguo Testamento, como así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habilitó con frecuencia a las personas para un servicio especial. Y yo quisiera que viéramos el ejemplo de algunas de ellas. Número 1, a Josué le dio dones de liderazgo y de sabiduría. Esto lo vemos en Números capítulo 27, verso 18. Josué es el líder que Dios escogió para suceder a Moisés y entrar al pueblo a la tierra prometida. Y en el verso 18 de Número 27 leemos: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. También en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, podemos ver allí cómo Dios escoge a Josué para que lleve a cabo una tarea específica. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y también vemos que los jueces fueron habilitados para que liberaran a Israel de sus opresores.
en este tiempo de la historia de Israel, vemos que no había mucha palabra de Dios y Dios escogió diferentes hombres llamados jueces para que juzgaran a Dios, hombres como Samuel, que es el último de los jueces, hombres como Gedeón, hombres como los que vemos en este libro de los jueces que fueron escogidos por el Señor para sencillamente liderar al pueblo y llevarlos a hacer la voluntad de Dios. Y estos eran habilitados por el Espíritu Santo que venía sobre ellos y les daba la capacidad. Es cierto que había un círculo vicioso porque Dios levantaba a un juez y cuando el juez estaba vivo, estos hombres hacían la voluntad de Dios, pero luego cuando moría el juez volvía al pueblo y le daba la espalda a Dios. Dentro de estos jueces, como les mencionaba, está Otoniel, jueces capítulo 3, verso 10, Gedeón, Jefté y Sansón. Fueron hombres que el Espíritu de Dios habilitó para liderar el pueblo de Israel en este periodo de la historia. También vemos a Saúl, que Dios lo habilitó para la guerra. Un hombre que lo llamó, lo llenó de su espíritu, lo capacitó y lo preparó para la guerra. Es cierto que luego Saúl desobedece a Dios, pero es el Espíritu de Dios el que le da la capacidad. Dice así en 1 Samuel 11:6. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Y por último, como les mencionaba anteriormente, también vemos aquí el ejemplo de David, que no hay duda que el Espíritu Santo lo habilitó para cumplir con la tarea de reinar. Los acontecimientos de David, tanto cuando está con el rebaño de las ovejas como la relación que tiene con Saúl, la persecución que tiene a través de Saúl y a través de los hombres de Saúl, son meramente una preparación que Dios le está dando a David para entonces llevarlo a reinar primeramente sobre Judá, donde reina unos 7 años y 6 meses, y luego donde reina sobre Israel unos 33 años y medio para cumplir con 40 años de reinado. Y como hemos mencionado anteriormente, toda esta labor que realiza David es porque el Espíritu Santo lo habilitó. No hay duda de que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Estaba en las guerras, estaba cuando adoraba con el arpa, estaba cuando componía salmos, estaba cuando ejercía su sabiduría en medio de un tiempo bien turbulento en el pueblo. Estaba aún el Espíritu de Dios con David cuando quiere levantar casa a Dios allí en 2 Samuel capítulo 7, y el Espíritu de Dios viene sobre él y lo motiva, lo ilumina, lo mueve a cuando Dios le dice que no es él el que va a levantarle casa a él, sino que es Salomón su hijo. Y aún así David preparó todo y dejó preparado casi todos los elementos de lo cual se iba a construir el templo para que Salomón lo construyese. No solamente eso, dio dinero, dio ofrendas y le dio consejo a Salomón sobre las cosas que tenía que hacer, y Salomón entonces pudo reflexionar en la vida de su padre y entender que no le fue fácil lo que había logrado, y por eso es que Salomón en esa etapa de un principio construye el templo, y es lo que se conoce como la época dorada del reino de Israel. Pero todo esto lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos los siguientes acontecimientos de la vida de David. Pero no hay duda de que el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo te da las herramientas para tú realizar la tarea que Dios te ha llamado. El Nuevo Testamento no es la excepción.
ya en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de que el Espíritu Santo en Pentecostés desciende sobre la iglesia permanentemente, y ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros, y a través de las diferentes dones que nos da el Espíritu nos capacita para realizar la labor que Dios nos ha llamado a realizar. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 14, Romanos 8 y otros capítulos más nos hablan acerca de las herramientas que el Espíritu de Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con la labor que nos ha encomendado. Pero bueno, esto es una vista a vuelo de pájaro de cómo el plan de Dios se va hilvanando, se va cumpliendo, se va llevando a cabo, y Dios va a llevar a feliz término el plan histórico que tiene con sus hombres, incluyendo aquí la historia de David. Ahora, continuemos con la historia de David y Goliat. Vamos a ver ahora en los versos 38 al 39 que Saúl viste a David con sus ropas. Dice el 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Fíjense ustedes que, como mencionamos a final de este verso 37, David hace un resumen y menciona que como Dios estuvo con él cuando podía librar a las ovejas de los osos y de los leones, así Dios va a librarlo de la mano de Goliat. Y cuando Saúl ve la determinación, la valentía, la falta de duda en David, sencillamente Saúl le dice a David: ve y que Dios esté contigo. Cuando esto sucede, Saúl entonces viste a David con las ropas de guerra, ropas militares. Le pone un casco, le pone una coraza, le pone la espada. Pero ¿qué sucede? Como David nunca había sido un hombre militar, él no tenía experiencia siquiera con las vestiduras militares. Y entonces le dice a Saúl: yo no puedo andar con esto, yo nunca lo practiqué. Y se quitó todas esas ropas militares. Ni siquiera podía andar. Probablemente la espada era tan y tan grande que impedía que David andara. Y sencillamente se quitó todas estas ropas. ¿Qué hizo David entonces? Fíjense ustedes que en el verso 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no podía utilizar las herramientas que Saúl le había dado. ¿Y qué herramientas tomó entonces David? Tomó un cayado que lo utilizaba cuando cuidaba a sus ovejas, probablemente para cuando cayeran en un hoyo, sacarlas de allí. Tomó 5 piedras, tomó su saco pastoril, y tomó una honda. Probablemente esta honda él la utilizaba en el campo también para matar animales salvajes. Cuando usted pone una piedra, especialmente dice aquí que eran piedras lisas, y le da mucha vuelta a esa honda y la zumba, estas piedras tienen una velocidad tremenda. Esto es algo que tal vez no se utiliza en los lugares donde vivimos, pero se utilizan en ciertos lugares de Sudamérica, y es una arma
que, por así decirlo, que puede ser utilizada, siendo utilizada eficazmente, puede ser muy efectiva. Y esto es lo que tiene David. Un cayado, 5 piedras, su saco pastoril y una honda. Y dice el verso 40 al final que David se fue hacia el filisteo. En otras palabras, salió a enfrentarse a Goliat. Cuando Goliat ve entonces a David, los versos del 41 al 44, dice allí, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. La costumbre que se tenía en este tiempo de guerra era que el escudero iba delante del guerrero y el escudero, por supuesto, estaba peleando a favor del guerrero que estaba atrás. Así que hay un detalle, y es que no solamente David estaba peleando contra Goliat, sino que también contra el escudero, porque primero que estaba al frente era el escudero y ellos venían andando y se están acercando a David. Ahora, ¿se imagina usted la tensión? ¿Se imagina usted la emoción y cómo pudiera estar latiendo el corazón de David y el corazón de Goliat cuando se están acercando y saben que van a enfrentarse? Porque están en un duelo de paladines y hay una gran responsabilidad. David tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros porque tenía la responsabilidad número 1 de representar a no solamente al pueblo de Israel, sino a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y Goliat, por su parte, estaba representando al ejército de los filisteos, porque recuerden que de acuerdo al reto que se había lanzado, el que venciera, los otros tenían que ser esclavos de ellos y podían no solamente hacer esclavos a los demás, sino que tomar el botín de guerra. Así que había mucho en juego y esto es como una película de acción donde el punto culminante está por llevarse a cabo y está por suceder. David en un lado, Goliat y el escudero en el otro, caminando el uno hacia el otro. Pero cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo menospreció, porque era muchacho, era rubio y era de hermoso parecer. Fíjense ustedes que David era un niño. Se menciona que podía tener 17, 18 años, a lo sumo no llegaba a los 20 años. Y aquí se menciona que era rubio, en otros lugares se menciona que era como rosado y que era de hermoso parecer. Sencillamente Goliat lo menosprecia porque era muy joven, ni siquiera tenía pelo en su cara, y una de las cosas que se menciona es que para ser hombre tenía que haberle crecido el cabello o el pelo en su cara, y por eso al ver que era un niño, completamente Goliat en su orgullo y en su soberbia lo menosprecia. Y en el verso 43 dice así: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense ustedes que no solamente Goliat lo menosprecia porque es joven, sino que miren las palabras que menciona Goliat. Soy yo perro para que vengas con palos. En otras palabras, vienes con un palo, vienes con un cayado. Yo no soy un perro, yo soy un hombre de guerra. Y cuando lo ve en esta conducta que está David de venir a él sencillamente con un cayado, con una honda, con 5 piedras, entonces lo maldice. Y aquí es que empiezan el odio y empiezan las palabras tan tremendas que pronuncia Goliat contra David, que encendieron a David, y vamos a ver cómo reacciona David. El gigante maldice a David, dice que lo maldice por sus dioses. O sea, que no solamente maldijo a David, sino que estaba maldiciendo al Dios de David.
y ahí es donde él se comienza a buscar un lío grande. Y por consiguiente, en este inciso número 6 dice, daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. O sea, que le dice a David básicamente, voy a matarte, tu carne la voy a esparcir en el campo y las aves de los cielos y las bestias del campo van a comer de ella. De manera que este es un reto tremendo el que se enfrenta a David. No es cualquier cosa. Está enfrentándose a un hombre de guerra, el cual está amenazando con matarlo, está amenazando con sencillamente dar las carnes de él, de su cuerpo, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora, ¿cuál es la reacción de David ante todas estas palabras que menciona el gigante, que las vemos aquí en el verso 45 y que las voy a leer una vez más? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David está hablando aquí y está contestándole al gigante. Lo primero que le dice es, tú vienes a mí con armas militares, con espada, con lanza, con jabalina. Pero mire cómo viene David. Y esto yo lo quiero atar ahora con lo que les mencionaba al principio, cuando David habla con Saúl y le pide ir a pelear contra el gigante. David está viendo esta situación con los ojos espirituales y va con la confianza de que Dios va a defender a su pueblo, Dios va a defenderlo a él y Dios lo va a honrar. Es el mismo Dios que lo llamó, que lo ungió con el Espíritu, que lo preparó para pelear contra los osos y los leones en el campo. Es el mismo Dios al quien él le canta con arpa, le compone canciones, le compone poemas, le compone salmos, y es el Dios en el cual David puede confiar y entiende que de la misma manera en que puede confiar en estas situaciones, es el Dios que en la batalla va a pelear por él. Y miren cómo lo llama, Señor Todopoderoso. O sea que él tiene todo el poder para destruir al gigante. Él le llama el Dios de los ejércitos de Israel, o sea, el Dios que pelea por Israel, el Dios que defiende a Israel, el Dios que defiende a su pueblo, el Dios que está con ellos. Y le dice, tú no me has desafiado a mí, tú no me has maldecido a mí, tú has desafiado al Señor. Y en el verso 46 le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré, te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las ferias del campo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué tremendo! David está una vez más ejerciendo su confianza en el Señor Todopoderoso, en el Dios de los ejércitos de Israel, en el Señor, en el Dios de Israel, en el Señor Todopoderoso. Y este Señor Todopoderoso va a entregar al gigante en las manos de David. David lo va a matar, le va a cortar la cabeza, va a echar los cadáveres del ejército a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo habitable va a saber que hay Dios en Israel. Lo mismo que le dijo Goliat que iba a hacerle a David. Entonces David ahora le contesta de la manera misma y él le dice que él es el que va a hacer eso con Goliat. Y ciertamente cuando continuemos con la historia vamos a ver que David cumplió eso en el nombre del Señor. O sea que Dios iba a ser engrandecido porque Dios era el que iba a pelear por el pueblo. Vamos a analizar un poquito más esta respuesta de David. Número 1, le dice al gigante, vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y David le dice, yo vengo a ti en el nombre
Y fíjense ustedes los nombres de Dios aquí. Cada nombre tiene un significado, cada nombre manifiesta una cualidad de Dios. Número 1, Jehová de los ejércitos. Número 2, el Dios de los escuadrones de Israel. Y número 3, Jehová te entregará en mi mano. Yo te venceré, dice David. Número 2, te cortaré la cabeza. Número 3, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Número 4, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Número 5, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa declaración me atrae mucho porque me va a demostrar cómo Dios en todo su poder, el mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el hombre, que hizo la mujer, que puso orden en el mundo, el mismo Dios que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, el mismo Dios que trajo al pueblo liberado de Egipto y que le dio mandamiento a Josué que lo metiera a la tierra del Jordán, el mismo Dios que se va manifestando en la historia, es el Dios de la historia, el mismo Dios que llamó a David, que lo ungió con el Espíritu, ahora ese mismo Dios es el que se va a manifestar en la batalla de David contra Goliat, y cuando esto suceda, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. De manera, hermanos, que en esta noche, ya cerrando, podemos entender que el Espíritu de Dios está sobre David y que David va a vencer a Goliat porque pone su confianza en Dios, en el Espíritu de Dios y en las promesas de Dios. En esta noche, tú eres lleno del Espíritu de Dios. Dios te llamó, Dios te ungió, Dios te separó, Dios te capacitó, Dios te dio bendición. Por eso pon tu confianza en Él, que Él te va a ayudar a vencer cualquier situación en la que te enfrentes. Llámese como se llame, tenga el nombre que tenga, porque Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, y cuando tú venzas, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oramos en esta hora. Padre, te bendecimos y te honramos, te damos gloria, te damos honra por tu palabra, por tu espíritu, por tu bendición y por tu gracia poderosa. Bendice, Señor, en esta hora a todos los oyentes y los que nos ven. Bendíceles, Señor, sana, Señor, salva, liberta, capacita, llama por tu espíritu. Derrama de tu espíritu sobre cada oyente y haz un milagro poderoso a lo largo y a lo ancho de, Señor, este altar cibernético para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bien, amados hermanos, esta ha sido una presentación más del programa Las Buenas Noticias de Jesús, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Le ha hablado su hermano y amigo Mickey Rivera para la gloria del Señor. Queremos seguirles invitando a que estén en contacto con nosotros. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 912-674-0211. Si Dios ha hecho algo en tu vida en esta hora, escríbenos, déjanos saber y déjanos saber de dónde nos estás viendo o nos estás escuchando. 912-674-0211. Si tienes alguna petición de oración también, envíanosla. Estamos orando y será un privilegio el que Dios nos da poder orar por ti. Te invitamos a que estés pendiente a todas nuestras plataformas, pues estamos continuamente renovando nuestras presentaciones, no solamente a través de este programa de radio, sino también presentando material didáctico, material educativo sobre las misiones mundiales, como lo son la iglesia local y las misiones, la naturaleza misionera de la iglesia, los principios bíblicos de las misiones mundiales de la Biblia, la finanza, las misiones, capacitación misionera y otros más.
todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, nos puedes conseguir ahí. También te invitamos a que escuches nuestro podcast que está transmitido por Anchor.fm, a que visites nuestra página web familiasparalasnaciones.com y que visites también nuestro correo electrónico y nos escribas fanparalasnaciones.com. Así que te pedimos que ores mucho por nosotros también para que continuemos utilizando estas plataformas y podamos seguir llevando palabra del Señor. En esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo para la gloria de su nombre. Amén.